Entramos entonces en la polémica por el cambio que hizo el decreto al blanqueo de capitales. El Macri no puede extender la amnistía a un delito por decreto. Ajá. ¿Y usted cree que tiene nombre y apellido este decreto de Macri? Sí, creo que está vinculado a su padre. Y si Franco Macri tenía un terreno en San Bernardo, que compró en el año 54, ¿por qué Franco Macri no puede blanquear algo que tenía antes de que su hijo tuviera nada que ver con la política? Realmente es un mecanismo maravilloso para blanquear dinero de la corrupción, dinero mal habido de funcionarios. A mí se me vino a la cabeza una frase de Néstor allá por el 2007 cuando dijo que Mauricio era Macri. Y yo creo que la prueba cabal de eso es este decreto, ¿no? Voy a cometer una incidencia para darle a usted el nivel de gravedad por haber presenciado una reunión, no una reunión sino una conversación telefónica. El propio presidente lo llamó a Sergio Massa desde Colombia a la madrugada por la incorporación de este artículo. El propio presidente lo llamó a Sergio Massa desde Colombia a la madrugada por la incorporación de este artículo. Ahí estaba lo que decía Graciela Camaño. Intervino directamente el presidente en forma directa para tratar de negociar este cambio que ahora vino por decreto. Diputado Garretón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? Sí, a ver, creo que es algo que no estaba contemplado dentro de la ley y lo que se trata es darle un poco de claridad. Es decir, una persona, en mi caso, por ejemplo, que asumía en una fecha que pase un familiar directo mío, yo no era funcionario y quería blanquear algo en este proceso. ¿Qué pasaba en ese caso? No estaba contemplado dentro de la ley. Lo que hace este decreto es aclarar ese segmento nada más. Creo que hay demasiado alboroto al respecto, estamos hablando de que no es representativo, hay que ver qué pasa, hay una discusión dentro del espacio nuestro. ¿Qué significa que no es representativo? ¿Cómo? ¿Qué significa que no es representativo? representativo? No, que esto, ¿a quién afecta realmente? Estamos hablando de funcionarios que asumieron ahora, es decir, no es el caso de Macri, porque Macri viene siendo funcionario hace varios años, entonces, porque muchos decían, no, está orientado para que su padre, no tiene nada que ver, esto está orientado a un segmento. Le llamaban el decreto para papá. Claro, no es así, no es así. No era un chiste, sí, hoy le dijeron, ¿no? En la Cámara de Diputados. Pero si eso es alguien que asumió ahora, el presidente hace, ¿cuánto es funcionario? 15 años que es funcionario. Sí, desde 2007. Claro, bueno, entonces no está orientado a eso. Yo creo que hay un segmento, por eso digo, es marginal, porque ¿cuántos son los funcionarios que realmente cumplen esa condición? ¿No? Son muy pocos, digamos. La diputada Schwint no está de acuerdo. Perdón. ¿Para qué se hace? No, mira, es una desprolijidad, es un mamarracho, pero además de todo eso, la gravedad de esto, ¿sabes cuál es? Que nosotros ya no tenemos garantías de nada dentro de la Cámara de Diputados. Porque ¿cuál es la garantía? Que nosotros llegamos a un acuerdo, que el presidente lo llama en la madrugada pidiendo por esto y nosotros nos negamos, porque obviamente se negó el masismo a esto y es más, Felipe es lo que estaba Solá, relatando Graciela Camaño. exactamente, O sea que y Felipe Solá pidió exactamente, y Felipe Solá pidió expresamente, que fue el que habló y llevó la voz cantante del bloque, pidió que se excluyera padre y familiares directos. Por lo tanto, esto es claro. Ya lo dijo Negri, es anticonstitucional, esto no va a poder suceder, no es. Si alguien su padre tenía algo, lo hubieran declarado al momento, porque si uno va a venir a ser funcionario, creo que tiene que tener las cosas en regla. Y tenemos que pasar por eso. Pero el antecedente peor, Perdón, y digo, diputada, el presidente que está firmando... ¿qué culpa tiene el padre de Garretón o su primo? Pero él está poniendo el ejemplo de que su él padre. haya elegido ser diputado. Está bien, él está poniendo el ejemplo de su padre. Yo le estoy diciendo cuáles son las cosas. Si iba a ser funcionario, tenía que tener todas las cuentas de su familia en regla. No plata afuera o plata sin blanquear. ¿Está claro? Y segundo, esto es lo peor de todo. El precedente que se sienta con esto. Porque entonces nosotros ahora vamos a llegar a un acuerdo de algo y después el presidente, si quiere, hace un decreto y nos borra al otro día todo. Digamos, que no hay garantías en la Cámara de Diputados cuando ayer todo tu bloque apoyó y eligió al presidente Emilio Monzó. Entonces, no hay garantías. Si no hay garantías, no eligen al mismo presidente. Elegimos a Emilio Monzó porque coincidimos en que es alguien que tiene y nos garantiza el debate. Pero mira lo que pasa después. Llegamos a un acuerdo todo y después resulta que el presidente hace un decreto y mira... Hizo dos decretos. Bueno, uno que puso por decreto Son dos decretos, por favor, no puede decir... la Corte Suprema. Pero por eso no puedes decir que no hay garantía, bueno, me parece y llevan un año de gobierno. Decir. Llevan un año. Dos y decretos dicen, en un año. hicieron esto. Laporta fue funcionario del gobierno de Daniel Scioli.
Desde ese lugar, ¿cómo analiza? A ver, yo creo que el presidente ha tenido muchas acciones contradictorias en lo que va de todo este año, en función de lo que ha dicho en la campaña y después lo que ha dicho en función de gobierno. Esto la verdad que es una barbaridad, pero es una barbaridad por varios aspectos. Por supuesto por la inconstitucionalidad, por no respetar al Congreso de la Nación, por no respetar los acuerdos que se establecen en el Congreso de la Nación para sancionar leyes o para introducir modificaciones, y fundamentalmente por lo lejos que está de lo ético en términos de lo que debe representar un funcionario público de la envergadura como es el primer magistrado, que es el presidente de todos los argentinos. Así que más allá de que esto esté armado o no para el padre del presidente o para algún familiar, tiñe mucho la sospecha de que este blanqueo tenga algún tipo de identificación en personas para beneficiar. Entonces me parece que lo mejor que se puede hacer, ahí lo escuchaba Felipe Solá que lo planteaba claramente, el hecho de que él plantee públicamente la creación de una comisión va a ser restringir a muchos que se presenten en ese blanqueo siendo familiares de funcionarios que en la actualidad son funcionarios o que en el pasado han sido o hemos sido funcionarios. De todos modos, me gustaría que quede claro la explicación que daba Garretón, si efectivamente es para aquellos que no tenían ningún cargo antes del 10 de diciembre. Es así. Amadeo estaba hablando de si tenía un terreno que lo había comprado en 1850, el padre de No, pero a Macri. ver, Amadeo puso el ejemplo clarito. Está bien, pero la pregunta presidente era hace mucho tiempo si funcionario. es desde el 10 de diciembre y se ocupaba un cargo, cualquiera sea, antes de eso no puede blanquearlo. Es correcto. En cualquiera de los dos casos esto está mal, porque Está ya mal. la... No, más allá de que esté mal o No, bien, porque la ya pregunta es para ser técnico, para porque saber ya exactamente de esta qué estamos ley, hablando. A ver, ya esta ley es un caso excepcional, Claro. ¿no? Sobre una cuestión que, que tiene una irregularidad desde el punto de No, vista pero no estamos discutiendo impositiva. la ley. Más allá de eso, la ley, el Congreso, que representa al pueblo, la aprobó. Pero Entonces, ese mismo lo que- Congreso también estableció normas de Exacto. cumplimiento de esa Esta ley. parte no estaba contemplada dentro de la ley. Lo que está dando este decreto es básicamente claridad. Bueno, ¿Qué si no pasa con estaba un funcionario? Se olvidaron Perdón, justo perdón. ese detalle. Yo fui legislador Claridad, también. algo. Si no Y se estaba olvidaron ese contemplado detalle. dentro de la ley, un decreto no puede modificar a la ley y mucho menos puede modificar el espíritu de la ley. No, pero lo que bajo tiene que ningún hacer punto es de vista solamente cambia el espíritu de la reglamentar ley. La lo que la letra y el ley espíritu, todo. está No cambia. estableciendo y reglamentarlo en función de su O sea, aplicación, no puede ir nada más más. allá. Ahora, ¿el decreto va más allá? Pero además el asesoramiento. A ver, está diciendo desde el mismo bloque Negri que es anticonstitucional. El Entonces, decreto va más por allá porque favor. establece una figura, un sujeto más, que puede ser alcanzado por la ley. Claramente va más allá. ¿Por qué no? ¿Sabes qué pasa? Antes de avanzar, ¿Sabes lo que Diego, debería haber perdón, hecho el tiene un dato, presidente? Santiago, Lo que quiere debería haber aportar. mandado al Congreso y haber dicho que lo reformáramos en todo Sí, caso. quería aportar un dato que hace esta cuestión. La diputada Emilia Soria, de Río Negro, hoy presentó una denuncia penal contra Mauricio Macri, Marcos Peña y Alfonso Prategay. Los tres funcionarios que firmaron el decreto. Sí, por abuso de autoridad. Quieren saber si este caso es punible y en todo caso... Sí, una denuncia penal y fue acompañada por la firma de varios diputados, entre ellos Recalde y otros más del Frente para la Victoria. ¿En la justicia penal? En la justicia A penal. mí me parece que es muy sano para todos los argentinos que el mismo presidente saque otro decreto, derogando ese decreto que sacó anteriormente, y me parece que ahí se resuelve el problema para no entrar en instancias judiciales que lo único que va a hacer es prolongar en el tiempo la definición y va a poner a los argentinos en una situación de indefinición